Es muy comprensible que cuando uno decide invitar a una persona, generalmente tiene diferentes orígenes esa invitación. Una es ver nosotros lo que esa persona ha dicho, se ha expresado o que trabaja, que puede aportar algo. Dos, la institución a que pertenece quieren que digan algo. Otras cosas más, pero en este caso, nosotros escuchamos al licenciado Harold Modesto. ¿Quién es Harold Modesto? Harold Modesto es director del Observatorio Judicial Dominicano dentro de la Fundación Global. Observa la justicia. Nosotros tenemos el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, pero Funglode tiene su observatorio y observa tratando de ser independiente, de estudiar los problemas. Ahora mismo vino el arquitecto Jerónimo y como es arquitecto y ha estado en instituciones financieras, nos habló muy bien de Catalina. Sin embargo, hay algunas cosas que yo no me explico. Una es, ¿por qué Jerónimo plantea un tema nodal en Catalina, pero el presidente de la Fundación Global no inició la construcción de un proyecto que él tenía en carpeta? Simplemente decidió no hacerlo. Lo mismo me pasa con Harold Modesto. Escuché a Harold hablar de la Suprema Corte de Justicia y del discurso de Luis Henry. Y resulta que dentro de las espinas que yo creía que tenía Funglode, era que como el presidente de Funglode tiene un objetivo que es optar por la presidencia de la República de nuevo, y uno de sus escollos podría ser el expresidente Danilo Medina, que participó en una de las pocas decisiones que participó como presidente del Consejo de la Magistratura. Y ahí se tomaron dos decisiones en esas dos participaciones. Una, la designación de Luis Henry Molina como presidente de la Suprema. Designación en que Leonel Fernández no tuvo ninguna incidencia. Y segundo, el rechazo de Miriam Germán, que hoy le pesa mucho a Danilo Medina. Ya hay un procurador preso. Entonces me llamó la atención que Harold trató el tema del discurso del presidente y no lo hizo en forma negativa. Realmente, ese discurso de inauguración del año judicial que se hace los días 7 de enero de cada año, en que el presidente de la Suprema se acostumbra primero a evaluar la justicia de lo que han hecho y segundo, a tratar de resolver aquellos problemas que tiene la justicia. Particularmente, me llamó la atención dos cosas, Harold. Número uno, dijo, nosotros estamos al día en los expedientes, al año 19, lo dijo en el 20, es decir, solamente tenía trazo el 20. Aquí los tribunales siempre tienen años, sin embargo, él resaltó eso. Y lo segundo fue, ¿qué carajo? No dijo carajo. ¿Qué carajo busca la Suprema cuidando presos? Perdón, la Procuraduría cuidando presos. ¿Por qué eso no es una institución de prisiones aparte? Yo quiero que tú te tomes el tiempo que tú creas y me analices
el discurso del presidente Luis Henry Molina el día 7 de enero, abriendo la justicia este año. Bueno, gracias, Harold Modesto. Muy buenos días, gracias más que nada de nosotros hacia ustedes por la oportunidad de compartir desde el Observatorio Judicial Dominicano, que es una iniciativa de Funglode, que tiene por misión promover la investigación para contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional, observando, tal como usted lo decía, al Poder Judicial. Eso queda bastante claro. Pues hay varios aspectos que destacar del discurso del honorable magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Creo que rinde cuentas, como es tradicional los 7 de enero, en un contexto muy interesante, su segunda rendición de cuentas después de la pandemia. La primera tuvo que hacerla justo cuando se acercaba a tomar difíciles decisiones para el Poder Judicial y para el país. Todo ese proceso generó críticas, generó apoyos y generó un importante o un interesante ensayo vinculado al uso de los medios tecnológicos en la justicia dominicana. En ese sentido, me voy a concentrar en los dos aspectos que usted señala. El primero tiene que ver con el rendimiento, la productividad de la Suprema Corte de Justicia, prácticamente de todas sus salas, para liquidar una serie de asuntos que tenían en trámite ya desde hace varios años en la Suprema Corte de Justicia. Hay un esfuerzo, pero viene dado, y es importante destacarlo, cuando el magistrado Luis Henry Molina asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Se generó, como parte de su visión de la Suprema, un plan estratégico que se llama Visión Justicia 2024. En ese plan estratégico, uno de los aspectos importantes que se revelan es el acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia, como máximo tribunal en ese orden, ha tenido históricamente un gran problema, un gran cúmulo de expedientes que tiene que ver con las pocas limitaciones que hay para el acceso a la Suprema a través del recurso de casación, por ejemplo, de todo lo que acontece básicamente en el país. Con el tiempo hemos podido limitar un poco el acceso en ciertas materias, pero sigue siendo un gran problema, por lo que la Suprema dilataba mucho para decidir, en última instancia ya, los asuntos que son de su competencia. Eso generó un amor importante, pero nunca era atribuida de forma muy categórica a la Suprema, porque para llegar a la Suprema hay que hacer un recorrido importante en los distintos grados jurisdiccionales. Esta Suprema Corte de Justicia se concentró en tratar de expiar esos casos. Y de ahí es que puede revelar el presidente de la Suprema Corte de Justicia que el 100% de lo que se conocía desde 2019, como usted bien indica, ha sido ya liquidado en la Suprema Corte de Justicia, que manda un buen mensaje. Antes que tú sigas, se me quedó algo. La creación del Tribunal Constitucional, ¿le quitó trabajo a la Suprema? Yo creo que no. Yo creo que no, en términos de quitarle trabajo, porque en el momento en el que se crea el Tribunal Constitucional, la situación de cúmulo de trabajo que tenía la Suprema era muy similar a la que revelan los informes o los discursos de rendición de cuentas. Y es que se ha creado una nueva instancia, que tú el que pierde en la Suprema coge para el Constitucional. Lo que pasa es que toda sentencia puede tener un vicio de inconstitucionalidad. ¿Toda? Toda sentencia. Cualquier sentencia. Entonces, lo que hace el Constitucional es revisar la constitucionalidad de esas sentencias. Y por eso, entonces, se acude al Tribunal Constitucional, que ha sido también una gran conquista para la República Dominicana, porque nos ha hecho pensar un poco más en derechos y en la constitucionalidad. Volviendo al tema de las salas, yo creo que es un muy buen mensaje el que se manda con que el liderazgo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, su pleno, las salas reunidas y varias salas más, sobre todo la sala penal que está presidida por un juez que es sumamente laborioso, que es el magistrado Francisco Jerez, han podido ponerse al día. Ahora, ¿qué es importante destacar de eso? Y me parece que es parte del cambio de modelo en la forma en la que comunica la rendición de cuentas el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es que se ha concentrado en estos discursos, fíjense que son más cortos, más breves, hay más hitos comunicacionales, en resaltar el trabajo de quienes tienen que dar el ejemplo. Ha salido del discurso de la Suprema Corte de Justicia la gran cantidad de números que pertenecen a todos los demás tribunales del sistema. No se presentan. En las últimas rendiciones de cuentas no se presentan. La anterior fue todavía más breve porque se concentró en proyectar cuál iba a ser su visión, su arranque. Ahora se concentró en decir, la Suprema Corte de Justicia ha dado estos pasos.
y hemos avanzado en estos asuntos. Pero faltó, sin lugar a dudas, el resto de información sobre el Poder Judicial. Creo que es una decisión inteligente, porque es mucha información para que una de las rendiciones de cuentas menos trascendentes, no sé si por la fecha, que es el inicio del año, no sé si porque los ciudadanos no entienden bien lo que pasa en el Poder Judicial, todos esos datos pueden perderse de forma muy rápida, las personas no lo procesan. Pero, sin lugar a dudas, cuando nosotros vemos los datos del funcionamiento del Poder Judicial, cuánto gasta, cómo trabaja, hay que proyectar a grandes rasgos todas las demás dimensiones, no solo la Suprema Corte de Justicia. Creo que eso fue algo que puede irse aportando sobre la marcha en las rendiciones de cuentas del Poder Judicial. Bien. Con Hay respecto algo más. Licenciado, en el supuesto caso de que los procesos anticorrupción continúen y todo ese entorno de Danilo Medina lo implique, en caso de él ser enjuiciado por su condición de expresidente, o ya eso cesó, conocer el caso de Danilo Medina en caso de ser acusado, ¿comenzaría en primera instancia o comenzaría como primera instancia la Suprema? No, empezaría como todo ciudadano ordinario. Porque ya él es ciudadano, aunque los hechos que haya cometido, lo hiciera como Exacto, presidente de la República. No tiene privilegio de jurisdicción. Muy bien. Salvo que se tome en cuenta su condición de diputado al Parlacén y que eso implique también un abordaje. Eso ya es otra cosa. Sería otra cosa. Si él acude al Parlacén, pero Claro. parece que ustedes ya han pensado en esa posibilidad. La situación es la siguiente. Vamos a suponer que vaya a primera instancia y que comienza a ser lesionado con sentencias que lo perjudican, vaya a primera instancia, vaya a una corte y de ahí vaya a la Suprema. Pregunta. ¿Sería ético que Luis Henry Molina presida una audiencia contra Danilo Medina, o lo correcto sería su inhibición? Porque él lo nombró, él presidió el nombramiento de ese presidente. Dicen que lo que hizo Miriam cuando Díaz, cuando el secretario de yo Víctor no Díaz Rúa. me inhibo porque es mi amigo. ¿Qué sería lo ideal? ¿Que se inhiba? Vamos a poner las cosas en el orden jurisdiccional concreto. Primero, para que el magistrado presidente pueda conocer una audiencia de esta naturaleza, sería cuando escalara al Pleno por algún recurso la cuestión del eventual caso concreto, Bueno, en caso de que acontezca. Ahí, seguro, en caso de ya que llegue llegamos ahí. ahí. Porque llegaría a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Ah, va a la penal. Va a la Sala Penal. No al Pleno. No, por lo que hablábamos hace un momento. En segundo lugar, la Suprema, en el caso de Brecht, fijó un hito muy interesante. Y creo que acudió a esta expresión de que los jueces deben ser desagradecidos con quienes los designan, porque el compromiso de los jueces es con la República, por eso las sentencias se emiten en nombre de la República, se administra justicia en nombre de la República. ¿Es ético o no? Es una reflexión interna del magistrado. Yo no creo que esté en la condición de cuestionar. Okay. Legal es personal, pero ¿es legal? Sí, claro. ¿Que él se inhiba o no? Es legal que se inhiba si entiende que hay una razón que puede afectar su independencia. Y el hecho de haberlo nombrado una comisión en que él presidía, ¿es motivo de inhibición? No, porque esa comisión no está ni siquiera presidida solo por el presidente de la República. Habían algo más. Están todos los poderes públicos. Lo que dijo el juez Vargas, ¿verdad? Están todos los poderes públicos. Si algún día usted llega a una instancia en que yo esté tranquilo, porque yo no tomaré en cuenta que usted me rechazó en este tribunal. Algo más o menos similar fue lo que dijo. Pero lo que quiero decir es que todos los poderes públicos coinciden en todos los poderes representativos, ¿no?
en el Consejo Nacional de la Magistratura. No designa dedocráticamente al presidente de la Suprema o a alguno de los jueces de las altas cortes el presidente de la República. La designa, la decisión, siendo designados por la decisión de todos los miembros del Consejo por votación. Ya lo que tiene que ver con cómo se organizan las fuerzas para esa toma de decisiones es otra cosa. Entonces, si tiene que inhibirse, porque el presidente de la República es quien preside el Consejo, tiene que inhibirse porque cualquier miembro del Consejo sea enjuiciado. Entonces, bajo ese criterio, ya entendí eso. Podemos decir que es una decisión muy propia del presidente de la Suprema, en una circunstancia como tal, decidir si va a inhibirse o si puede exponerse a una recusación, que es algo que puede pasar. Licenciado, tenemos un rato para seguir conversando y Carlos y yo queremos, ya fijamos el asunto de frente al presidente de la Suprema y a la Suprema. Háblenos un poco de usted como abogado, no como miembro de un partido político, de una organización política que tiene un observatorio, sino como abogado. ¿Cuáles son los retos que tiene esa Suprema que usted quisiera que los llene en este periodo, o que comience por lo menos? Bueno, yo soy un investigador, un académico, miembro de una organización no gubernamental, de un centro de pensamiento. No es así como una organización política. ¿Gubernamental? En la que está, sí, no gubernamental, que es la Fundación ya. Global. Eso es incluso, una ONG. Sí, es una ONG. Incluso yo no milito en ningún partido político, ni siquiera en la fuerza ¿Y del qué pueblo. usted busca ahí en Funglode? Porque soy un académico y Funglode está compuesto esencialmente por académicos. Hay personas que colaboran. Leonel en académico. Hay toda una generación No, está bien, que lo vamos a entiende hacer así. Pero Nosotros- partamos de mi Este es un experiencia. programa que tiene sobre todo cortesía. Se lo Siga con agradezco. su academia. Se lo agradezco. Y mire, hay una cuestión muy importante de la perspectiva académica en ese discurso del presidente. Primero, porque es la primera vez que un presidente de la Suprema Corte de Justicia, más allá de los datos, se refiere a la cuestión del control del poder punitivo del Estado. En todos los discursos que hemos estado observando, es la primera vez que un presidente de la Suprema reflexiona acerca de que hay que contener el poder, que la justicia penal no está para desarrollar o llevar a cabo una especie de cacería de brujas sin contemplar derechos, sino para contener el poder sobre la base del debido proceso, garantizando los principios esenciales del proceso penal. Esa reflexión me pareció muy interesante porque manda un mensaje a los jueces en todos los niveles diciendo, todo juez debe decidir conforme al derecho, tomando en consideración de que estamos en un momento en el que se van a recibir muchas presiones de distintos ámbitos, de poderes y de metapoderes, incluyendo los medios de comunicación que están cada día más pendientes de lo que pasa en la justicia. Lo segundo que dice, muy importante, es que la justicia ha dado pasos interesantes por ganar mayores niveles de confianza. Y hay un informe que genera Latinobarómetro todos los años, y el de 2020 dice que nosotros estamos por encima de la media de confianza de los poderes judiciales de América Latina. La media es 25. Y el Poder Judicial Dominicano está en 36, estando solo por debajo, en cuarto lugar, de Brasil, luego Costa Rica y de Uruguay. Lo que es interesante también. Creo que el principal reto del Poder Judicial, viendo cómo ha ido avanzando en ese sentido, es aumentar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, y para esto debe comprender cómo se comunica la justicia a los ciudadanos, los problemas judiciales esencialmente. Si se logra comprender eso, entonces se va a entender el momento histórico que vive la República Dominicana con respecto a la justicia. Venimos de algunas crisis de naturaleza política, tenemos actualmente una crisis económica latente, por decirlo de alguna forma, producto de la pandemia, y tenemos al Poder Judicial siendo el catalizador de todos los conflictos. El Poder Judicial juega un rol muy importante en este momento y cada uno de los jueces que integra este poder del Estado es corresponsable de eso, de poder garantizar, seguir en aumento de esa confianza en el Poder Judicial. Ese es de los principales retos. Usted mencionaba hace un momento también el tema de qué hace la Procuraduría administrando cárceles, administrando el sistema penitenciario. Yo creo que bueno, ha sido histórica esa responsabilidad de manos de la Procuraduría. El problema es que siempre la ha hecho deficientemente, por razones muy básicas. La Procuraduría o el Ministerio Público tiene que perseguir penalmente con los recursos que tiene. Desde la Ley 194 del año 2004,
se supone que es 1.44 de los ingresos internos del Estado, que se suma al 2.66% del Poder Judicial y hace un 4.10%. Nunca ha tenido ese porcentaje presupuestario, como tampoco lo ha tenido la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial. El Poder Judicial actualmente tiene, para esta asignación presupuestaria tendría unos 9.067 millones de pesos. Y eso no alcanza el 2.66% de los ingresos internos del Estado. También está en la misma situación la Procuraduría. Yo pienso que antes de hacer una crítica demasiado agresiva al hecho de que la Procuraduría administre las cárceles, hay que reflexionar acerca de cómo lo ha hecho. Nunca ha tenido los recursos para hacerlo bien. Para cumplir con la pasada ley 224, que luego se modificó recientemente de régimen penitenciario, y que ahora también demanda unos niveles mayores para garantizar de eficiencia, para garantizar esa reinserción social que es tan anhelada y que está en la Constitución. Ahora bien, si eso va a venir, si sacar la administración de los recintos penitenciarios del ámbito de responsabilidades de la Suprema Corte de Justicia, va a venir con recursos necesarios para garantizar la reinserción social de las personas condenadas y el tratamiento del delincuente, entonces está muy bien. Ahora, si eso va a venir con las mismas precariedades, no estamos en nada. Va a ser lo mismo que está aconteciendo con que lo tenga la Procuraduría. Entonces, ahora la cuestión es, ¿qué nivel de efectividad del tratamiento penitenciario queremos en la República Dominicana y qué tenemos que hacer para lograrlo? Sí. Para no lanzar a las personas al cuarto oscuro o al patio trasero que representan las cárceles del país. Pero precisamente, vemos, la Procuraduría administra las cárceles, pero vemos también que todavía persiste, hay un proceso que quizás estancado o no sé si deliberadamente llevado del punto en que está, que es que hay cárceles de nuevo modelo, cárceles del viejo modelo, cárceles incluso que están siendo, que quedan dentro de recintos militares, administradas por militares o por policías, no sé. Entonces, ¿qué es, a la luz de la legalidad, vamos a decir, de lo que establece la ley, qué es lo que no deja que las cosas evolucionen hacia un nivel superior, como es lo que esperamos todos, que todas se vuelvan del nuevo modelo? Lo que sucede es que primero nosotros venimos de un sistema penitenciario que se configura básicamente y toma sus matices más deplorables durante la dictadura de Trujillo. Sí. Y luego vienen gobiernos sucesivos que utilizaron esos espacios para reprimir. Para nada tenía que ver con la misión de un centro penitenciario, desde la perspectiva penológica moderna. Ahora bien, una vez superamos esos estadios, quedan unas estructuras. Crimen organizado. Hay una especie de comunidad interna que genera que se acumule la violencia y en la que el Estado tiene dificultades para poder desmontarlo porque genera violencia. Si usted quisiera mañana, usted lo designan director de prisiones o cualquier posición relevante de toma de decisiones y le dice, mire, desmónteme la Victoria, no es fácil. ¿Por qué? Porque usted va a tener que luchar con todo lo que durante décadas se ha generado en la Victoria que no pasa a los datos ni a los discursos. Es esa realidad que solo nosotros la palpamos cuando vamos a la Victoria. Bien, pero no, es que incluso hay presos que se han resumiendo el asunto, Procuraduría debe manejar las cárceles. Entonces ya le proporcioné el primer punto de vista. Si vamos a sacar solo por una cuestión de que esté en un órgano distinto a la Procuraduría, sin los recursos no vale la pena hacer el cambio. Ahora, si se va a hacer con los recursos, una razón para considerar que no debe tener la Procuraduría es el conflicto de intereses que puede tener Procuraduría entre tratar a un interno o sus autoridades, por un lado, y perseguirlo. Puede tener la Procuraduría. ¿Y cuál sería esa razón? Porque el procurador, el fiscal quiere ser eficaz. Si el fiscal quiere ser eficaz y procura la prisión preventiva de un interno, porque en todo el discurso, por ejemplo, tenemos mano dura contra los agresores, las personas violentas en contra de la mujer. Por otro lado, tiene que lidiar de otra manera con ese mismo sujeto, con esa misma persona en el sistema penitenciario. Me da la impresión Entonces podemos de que desvincular. usted no tiene 10 años, 15 años ejerciendo el derecho. Me da la impresión de que usted es una persona que puede tener 10, 7 años. Tengo 13 años ya. Pregunta. Nosotros tenemos una experiencia, gracias a Dios yo no soy abogado, de que en un momento, ¿cómo se llaman los presos?
Privados de libertad. privados de libertad. Los condenados. Estaba Los condenados. en una clínica aquejado de una dolencia y el procurador de la época ordenó que ese interno se retornara a la prisión y que no se tomó en cuenta el certificado de 3 médicos. Y dijo, no, él va preso y yo no voy a hacer caso a eso. ¿Cómo se interpreta? Eso se quedó así. ¿Cómo tú interpretarías esa situación? Como una de las grandes debilidades de las que adolece el sistema. ¿De la? Grandes debilidades de las que adolece el sistema. Es una debilidad. Claro que sí. Debieron obedecer la Junta Médica, ¿verdad? Porque el ciudadano, sea cual sea, Tiene que derecho. está interno, tiene derechos, Aunque sea un asesino, tiene dignidad, y si eventualmente no está condenado, hasta que no sea... se presume inocente. Y si está condenado, sigue siendo un ser humano. Perfecto. Mire, tómese el tiempo que usted necesita, porque yo le confieso que no estoy, y quizás ella que es mi amiga, yo soy amigo de ella, yo no sé si ella tiene esa misma reciprocidad, de las 2 mujeres que están en el Ministerio Público, encabezando el Ministerio Público. Yo he dicho esto, yo quiero que usted me juzgue la expresión. La justicia actualmente se ha centrado en la lucha contra la corrupción. Es decir, lo principal que usted ve es una lucha contra la corrupción. Todos los días hay más casos que aparecen. No estoy viendo de que son casos inventados, reales, ¿verdad? Y estábamos trabajando en un juicio de Odebrecht, en que eso comenzó en el 17 y tenemos 3 años y hoy dicen que va a surgir el primer fallo, después de 3 años. Sigo. Si seguimos acumulando acusaciones sin crear fiscales especiales para cada caso, acelerarlo, con una procuradora que de principio, en el caso principal, se inhibió, porque dice, es que yo tengo razones para que esos acusados, yo no me siento bien con ellos ni ellos conmigo. Y para evitarle a los abogados que se inhiba, ella misma lo hizo. Me refiero a que, con el lenguaje que yo lo uso, cuando designaron a Miriam Germán, buscaron en todo la judicatura dominicana la persona que estaba maquillada con el Consejo de la Magistratura pasada. Y hoy usted tiene al ex procurador preso, con razón, y al presidente en baño de María, es decir, a Danilo Medina. La pregunta es la siguiente: esa afirmación que predispone, porque yo creía que aquí habían otros abogados con condiciones de hacer una procuraduría imparcial. ¿Usted cree realmente que esa procuraduría de ahora es imparcial, aunque ella se haya inhibido, pero los ayudantes la interpretan? Y mi pregunta ¿es imparcial? Ella debió aceptar ese cargo, que ella era jueza, no Ministerio Público. Y tercero, ¿habrá tiempo para juzgar con esos ministerios públicos existentes, sin crear fiscales especiales, todos esos casos que están surgiendo y que van a surgir? Tómese el tiempo que usted quiera para las 3 cosas. Muy bien. Vamos con lo primero.
A mí me parece que la magistrada Miriam Germán, en este momento, la magistrada Miriam Germán, en este momento del sistema de justicia completo, el sector justicia completo, le aportó al sistema cierta tranquilidad. O sea, elegir en los últimos años de un perfil de juez presidenta de una sala, de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, a una mujer para ser procuradora, manda un mensaje muy interesante, sobre todo porque además es mujer. Y me parece que si debió aceptar o no, también eso queda en el umbral de su toma de decisiones. Sí me luce que la magistrada ha aportado ciertos equilibrios al momentum de persecución que vive la República Dominicana. Su mensaje es muy moderado, es muy cuidadosa con lo que se comunica y deja a los órganos del Ministerio Público trabajar. Eso es lo que me luce como observador. Algo que hay que decir ahí es que la magistrada Miriam Germán está trabajando con el mismo Ministerio Público que viene desde el 2004 con los principales pasos de ajuste del Ministerio Público y de la carrera del Ministerio Público. Fue el mismo Ministerio Público con el que trabajó el magistrado Jean Alain en su momento, fue el mismo Ministerio Público con el que trabajó el magistrado Francisco Domínguez Brito, fue el mismo Ministerio Público con el que trabajó el magistrado Radamés. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Ministerio Público no es solo la Procuradora. El Ministerio Público es un grupo de hombres y mujeres que han hecho carrera y que hoy están siendo partícipes de la lucha desde la persecución contra la corrupción. Si puede este Ministerio Público dar abasto, responder a la demanda ciudadana de que haya persecución y sanción por ilícitos de corrupción, con tantos casos, volvemos al punto de los recursos con los que cuenta el Ministerio Público y sus capacidades. No me consta que el Ministerio Público haya hecho un diagnóstico a profundidad del reto que le impone este momento histórico. No me consta. Si no lo ha hecho, debe hacerlo para decirle a la ciudadanía todo lo que se quiere hacer o todo lo que se aspira a tener en estos próximos, vamos a poner un tiempo, 10 años. Para esto se necesitan estos recursos, estas capacidades y estas fortalezas, porque los problemas que van a enfrentar seguro los procesos de corrupción actuales son los mismos problemas que han enfrentado otros procesos anteriormente. La prisa, la falta de recursos y la necesidad de otorgarle a la sociedad en fases muy iniciales una respuesta que no se obtiene así, porque la dinámica probatoria en un proceso cualquiera no es algo tan sencillo y hay que enseñar a la gente que eso no es tan sencillo. Una prisión preventiva no significa, ni ha significado nunca una probabilidad de condena. Nunca. ¿O con 18 meses no? No, para nada. ¿Cómo? Porque las razones por las que se impone la prisión preventiva, en el momento procesal en el que se genera, y lo que tiene el juez en sus manos, le impide prever la probabilidad de una condena. Es así. Lo inicial es un toque muy básico de un proceso, sabiendo que hay una serie de principios que hay que respetar. Entonces, fíjese en el caso de Brecht, ¿cuántas personas tuvieron prisión preventiva y cuántas fueron absueltas? No hay una relación proporcional entre prisiones preventivas y condenas. El caso y la cantidad. Hay significativamente muchas más prisiones preventivas que condenas en el país. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es revisar las expectativas que creamos con la prisión preventiva. Y la medida de coerción, doctor, ¿usted no le parece que es mejor 3 meses, más 3 meses, más 3 meses, que meter 18 desde el principio? El tema de los 18 meses y del año de prisión preventiva. Porque yo tengo la impresión de que a veces una persona puede ser descargado y ya se metió año y medio preso. Sí. Eso, pero me pongo en ese lugar. Claro que sí. Y lo comprendo muy bien. En toda América Latina las cosas andan así. Ya Perú anda en 36 meses. Y fue fruto de Odebrecht también. ¿Y cómo debe de ser? Yo creo que la prisión preventiva es la excepción. ¿Debe? Es la excepción. El proceso en su origen está diseñado para que las personas enfrenten los procesos en libertad. No es verdad que todas las personas de Odebrecht, por ejemplo, a las que se les impuso prisión preventiva, generaban o había una presunción de fuga. ¿Hasta qué punto, cuando el presidente, antes de leer su primer decreto, decidió que su primer decreto fue la Procuraduría y la independencia de las procuradoras? ¿Usted creyó en esa independencia? La independencia se prueba en los hechos. ¿Perdón? La independencia se prueba en los hechos. Ninguna independencia, ningún carácter, independencia, imparcialidad, se muestra... Pero el hecho de que lo haya hecho así no quiere decir que a eso solamente lo destituye y lo pone él, ¿verdad? El hecho de que él haya hecho ese acto. El significado de eso
el significado político de ese mensaje del presidente Exacto. tiene que ver con su ejercicio de apariencia, entre su oferta política y esa designación, entre su mensaje político, su campaña y sus resultados inmediatos. No necesariamente con si va a ser independiente o no. Quisiera separar esas cosas. Y la política es importante en la justicia. Porque el poder judicial es un poder político. Es un... Todas las decisiones judiciales son políticas. Es importante decir, lo distinto es que la justicia se partidice. Es distinto. Ahora, todas las decisiones judiciales son políticas. Y Fíjese, cuando se habla del primer magistrado, ¿se está hablando de un juez? No, por Cuando se supuesto le que no. pone eso al presidente. Eso es más una expresión. ¿Y por qué el presidente dirige el Consejo de la Magistratura? ¿Eso no le quita independencia? No, Mire la primera pregunta con Luis Henry. no, No le quita. No, para mí- Y si para se mí puede no. ser imparcial. se puede, porque Se es una debe. cuestión ética. O sea, Bien. usted puede ser perfectamente ético, designado por quien sea. Partir de ese criterio de que no va a ser independiente, imparcial, es decir, que todo juez designado por algún gobernante o con la participación de algún gobernante al que yo le pueda hacer cuestionamientos éticos también va a correr la misma suerte. Bien, me señalan que terminamos, pero yo tenía una pregunta desde antes de usted comenzar. Una vez vi, creo que el fiscal en esa época era un señor que tenía como nombre Anaiboní Guerrero Báez cuando Balaguer. Le pidieron conocer un caso y dijo y leyó algo que aunque haya elementos suficientes para actuar en contra de alguien, puede ser que el fiscal posponga esa acción porque puede ocasionar con esa acción un problema de tipo social mayor que hacer esa justicia. Yo no sé si usted entendió. ¿Es posible que se pueda posponer una acción por conveniencia social? Eso ni es derecho ni es justicia. ¿Perdón? Eso ni es derecho ni es justicia, Hay que actuar. por supuesto. No importa lo que pueda ocurrir. Cumplir la ley. El parámetro está ahí, es cumplir con la ley. Bien. Doctor, venga todos los días. Nos quedan Doctor muchas- Harold Modesto. Se nos quedan muchas preguntas, doctor. Director del ¿Tú tienes una? ¿No? Ya Invítalo otra vez. terminamos. le Vamos a pregunta invitarlo de muchísimas nuevo o cosas. conversaremos al respecto. Director del Gracias. Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global, que es una ONG independiente. Es así. Doctor, gracias. Para mí, placer.